El 20 de enero de 1982, Gabriel García Márquez publicaba en una columna lo siguiente. La escultora colombiana Felisa Burstyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10:15 de la noche del pasado viernes 8 de enero en un restaurante de París. Unos cuantos años después, un joven que entonces contaba con 23 años leyó esta columna que había sido reeditada en una publicación especial y aunque ni siquiera sabía quién era Felisa, esto que leyó le impactó y creó en él una curiosidad insaciable. ¿Por qué había muerto de tristeza? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué estaba triste Felisa? ¿Y por qué lo estaba tanto que se murió de eso? Esa publicación, esa frase en concreto, se convirtió en el germen de esta novela que yo acabo de leer, Los nombres de Felisa, donde su autor, Juan Gabriel Vázquez, intentará averiguar si aquello era verdad, si Felisa Burstyn murió de tristeza. Si os quedáis, os lo cuento. Bienvenidos a Palabra de Lector. Desde que Palabra de Lector tomó cierto ritmo y dejó de ser simplemente un espacio donde yo venía a comentar lo que había leído, para convertirse también en un punto de intercambio de recomendaciones, en una fuente inagotable de propuestas de lecturas de la que ya sabéis que yo me nutro habitualmente, tenía mi radar personal de búsqueda de libros un poco atrofiado, ya que últimamente mis visitas a la librería eran fugaces, simplemente llegaba, les pasaba la lista de los libros que quería que me pidieran y me iba. Pasaba, digamos, poco tiempo ya curioseando entre sus estanterías y revolviendo los libros que tenían por allí a la venta. Por eso hoy destaco el hecho de venir con una novela cuya lectura no ha sido promovida desde vuestras sugerencias como hago ya normalmente, sino que la localicé así por casualidad, por lo que voy a aprovechar el vídeo de hoy para presentárosla. Me refiero, como digo, a Los nombres de Felisa, Felisa escrito del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, y que por cierto ha sido mi última lectura. A través de esta novela de unas 270 páginas publicada por Alfaguara y por cierto con un tamaño de letra y una distribución de párrafos que facilitan mucho la lectura, Juan Gabriel, su autor, nos conecta con la figura de una escultora que aunque fue muy conocida en los años 70 en Colombia, hoy en día quizás su nombre no resuene tanto y para mí ha sido todo un descubrimiento. Y aunque partimos esta lectura conociendo su muerte, esto no será más que una excusa, en realidad, para conocer su vida. Lo primero que quiero dejar claro es que esto no es una biografía, no es ni siquiera una biografía novelada, es quizás una novela inspirada en una biografía. O una novela quizás donde en un intento de querer conocer cómo era este personaje, su autor se inventa lo que pasaba por su cabeza. Por lo que es ficción y a través de esta ficción su creador trata de alguna manera de descubrir a esta artista, que sí fue real y de la que, como él dice, se conoce bien poco. El objetivo, por lo tanto, descubrir a un ser humano utilizando la imaginación. Entender la realidad recurriendo a la ficción. Una idea, por cierto, que me recordó a una curiosa novela que ya mencioné por aquí en alguna ocasión, que se llama La hipótesis de Ekaich Ortega, donde encontramos a un hombre que tras sufrir un robo en su negocio y en donde los atacadores parece que se han ensañado bastante con él, queda tan obsesionado con los motivos que podían haber llevado a estas personas a cometer este atraco, que después de darle tantas vueltas y de no encontrar nada que justifique sus actos, decide contratar los servicios de un joven guionista como posible solución a saber lo que ha pasado, es decir, que recurre a la ficción para poder entender su realidad. Pero bueno, y volviendo a esta novela, realmente tampoco es todo ficción y tampoco es todo imaginación, ni siquiera es pura especulación, porque el autor está muy bien informado. Y además, uno de los principales informadores es el viudo de Felisa. Difícil tarea quizás para un novelista la de adentrarse en la mente de una persona real, una artista reconocida en el ámbito de la escultura, pero quizás desconocida como persona, y teniendo, como digo, que recurrir a la ficción para poder entender mejor a este personaje. ¿Y por qué el autor decide aproximarse de esta manera
y de hecho por qué el autor decide escribir la vida de Felisa. Pues como he dicho, él quedó totalmente enganchado a las palabras que Gabriel García Márquez dedicó a la muerte de su amiga Felisa, y esto hizo que él, a pesar de que tan solo contaba con 23 años, empezara a plantearse ya la idea de escribir sobre esto. Él, que en un principio no sabía ni siquiera quién era Felisa Burstyn, fue informándose, fue investigando y descubrió la dimensión de este personaje como artista, pero también como mujer. Sin embargo, no escribió esta novela de inmediato. Pasaron muchos años porque él quería madurar su idea y segundo porque él consideraba que esta historia solo la podía abordar desde la madurez, que él personalmente debía vivir también los años que vivió Felisa Burstyn. Y curiosamente concluyó su obra con los mismos años que tenía Felisa cuando falleció. ¿Y cuál fue su motivación para escribir? Primero, que aunque Felisa fue una escultora conocida, mediática quizás por alguna de sus declaraciones y apariciones públicas, más allá de eso casi no se le conocía a nivel humano en su privacidad. Y no solo eso, sino que según el propio autor, después de su muerte es un artista que casi cae en el olvido. Es decir, se le reconoce a nivel artístico en el ámbito de la escultura, pero ha dejado de formar parte de la conciencia general de Colombia. ¿Y a nosotros qué nos aporta esta lectura? Por un lado, justamente eso, un acercamiento a la figura de un artista, de una mente creadora, y al mismo tiempo a la mujer que había detrás, a la mujer que priorizó sus inquietudes artísticas y su trabajo a la vida familiar, y que se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos debido a la situación en la que se encontraba su país y a sus propios ideales. Pero también el autor aprovecha este caso particular, es decir, el hecho de tomar a un personaje para situarlo en un momento y en un lugar concreto. Y de esta forma conocemos también una especie de momento de oro de las letras y las artes colombianas, donde coinciden y se relacionan una serie de personajes importantes. El autor considera de hecho que en un momento de convulsión política y social también se da un estallido artístico. Y además de Bogotá hay aquí una ciudad que también está muy presente y que es muy importante para los personajes, que es París. Una ciudad vibrante de estudiantes y de inquietudes artísticas en aquella época y punto de encuentro para muchos exiliados como Felisa. Esta es una lectura que a mí a nivel general me ha parecido bastante interesante y a través de la cual intentaremos dar respuesta a la gran pregunta que se hace su autor. ¿Murió realmente Felisa Burstyn de tristeza? Y de ser así, ¿cómo puede una mujer que fue conocida por su alegría y vitalidad llegar a morir de tristeza? ¿Descubre el narrador de esta novela de qué estaba hecha la tristeza de Felisa? Bueno, pues no tenemos más que leer esta novela, que además se lee con bastante agilidad, para aproximarnos a la respuesta de estas incógnitas. Y un dato curioso, y ya termino, una anécdota, es que cuando murió Felisa Burstyn estaba en plena lectura de Crónica de una muerte anunciada de su gran amigo Gabriel García Márquez, cuya influencia, la de este autor, está muy presente en toda esta obra. Nada más, hasta aquí esta recomendación, la de una novela que nos acerca a la figura de una mujer muy interesante, de una escultora muy conocida en los años 70 en Colombia y que quizás hoy en día ha caído en el olvido, pero que gracias a la labor de Juan Gabriel Vázquez podemos conocerla, incluso conocerla mejor de lo que se le conocía en su momento. Gracias, como siempre, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado estos minutos. Vuelvo en un siguiente vídeo donde también hablaré de libros y mientras tanto espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.